¿Estás ahí, Javier? Estoy acá, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Qué tal Cande? ¿Qué tal Manu? ¿Cómo están? Bien, bien, buen día. ¿Cómo va eso? Bien, 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 un poco cansado porque estuvimos hasta las 4 de la mañana presenciando la inauguración de la redacción bengalí de Presenza. Ujú. Claro, por Ajá. los horarios distintos y bueno, y también pensando un poco en qué mentira iba a contar ahora, ¿no? Che, ¿y a qué hora de allá fue eso y a qué hora de acá fue? Y la inauguración fue a las 11 de la mañana Ajá. en la central de reporteros de Dhaka, que es la capital de Bangladesh, Ujú. y eso se correspondía con las 2 de la mañana de acá, y bueno, se retrasó un poquito y hasta las 4 estuvimos ahí participando, pero muy, muy bueno, muy interesante. Qué bueno, había presencia de otros medios también. Sí, hay muchos de los colaboradores de Presencia, de los participantes Ujú. en la redacción bengalí, son periodistas ellos mismos, ¿no? O Claro. sea, incluso uno de los colaboradores es el jefe de prensa del gobierno interino del Muhammad Yunus. Así que, no, estuvo muy interesante y creo que a partir de hoy ya están las notas de Presencia en la portada en bengalí. Ahí va, buenísimo. Bueno, para hacer llegar estas noticias de no violencia, ¿no? Eso mismo. Ahí va. Bueno, lo que no sé es cuánta violencia va a tener a partir de ahora Argentina con este resultado de las elecciones de ayer. Sí, ante todo, antes de entrar en los porqués Ujú. y, digamos en los análisis, a mí me gustaría detenerme un poquito en el qué, Ajá. ¿m? Porque yo creo que hay que desmontar las narrativas triunfalistas o derrotistas, según Ujú. de qué lado se mire. Ujú. Yo creo que ayer todos perdieron. ¿M? Ujú. Lo primero que perdió fue el sistema representativo, que viene ya perdiendo varias por goleada. Siempre me pregunto qué pasaría si en Argentina no fuera el voto obligatorio, quién iría a votar, ¿no? 12 millones de personas no fueron a votar, de 36 que estaban, digamos, que podían votar, que están en el padrón electoral. O sea que solo votó 2 tercios de la población y 1 tercio no fue a votar. Esa es la primer derrota, Ujú. digamos, sistémica. Que lo convierte en la participación más baja de la vuelta a la democracia. Así es, por unos pocos puntos, pero digamos, no hay que comerse siempre los porcentajes, hay que ver los números absolutos. Estamos hablando de 12 millones de personas que le dieron la espalda a esta elección. Otra derrota, en mi opinión, es la del gobierno, que perdió entre 2023, hace apenas 2 años, y 2025, perdió 5 millones de votos. En 2023, 14 millones de Ujú. personas votaron a presidente, a Milei, más de 14 millones, y ahora, digamos, a las distintas siglas y, digamos, alianzas que hizo Milei con el PRO, la votaron 9 millones de personas. Recuerden que en aquel momento todos los votos del PRO, todos los votos que había sacado Bullrich en su momento fueron a apoyar la candidatura de Milei. Es decir, el gobierno ha perdido importante fuelle, no hubo esa euforia motosierrista del 2023. Por supuesto, también perdió la oposición, ¿no? Porque no alcanzó a detener el miserable éxito que el gobierno esperaba, que era aumentar un poco las bancas en diputados y en senadores para seguir gobernando de manera autoritaria por decreto Ujú. o con vetos, ¿no? Es decir, ese es el éxito que celebra el gobierno, un éxito, si se mira bien la cosa, miserable dada la euforia de hace 2 años, ¿no? Pero también perdieron los de estos acomodaticios de Provincias Unidas, ¿no? Esta supuesta tercera fuerza que quería ser tercera fuerza,
y no ganó ni siquiera en Córdoba, ¿no? 28%, cuando es habitual que el del azotismo, el schiarettismo saque mucho más, ¿no? Y así siguiendo. Es decir, yo creo que ha sido una derrota de todo. Pero el que más ha perdido, salvo obviamente la banca, que como en el casino casi siempre gana, el que más ha perdido ha sido el pueblo argentino, porque lo que se viene es un proceso de reformas bastante brutal que va a intentar a toda costa, y esta vez sin tanto respaldo popular, reformas de fondo en el campo laboral, en el sistema penal. Es decir, se viene un sistema represivo. Yo creo que mucha gente no alcanzó a verlo, pero es lo que estamos observando en otros países de Latinoamérica. Tal vez uno tenía la esperanza de que el gobierno perdiera por más. Sí, claro, pero eso también fracasó, las falsas esperanzas. Sí, y lo curioso es que había como una sensación de que eso iba a suceder, e incluso los discursos en los medios iban por ahí, y de golpe este resultado, que creo que termina como sorprendiendo. Claro. ¿Por qué crees de dónde salieron estos votos que nadie veía? Bueno, hay varios temas para analizar ahí. Lo primero, en el aspecto más coyuntural, más politiquero, si se quiere, es que el gobierno logró instalarse en el centro del debate. O sea, esta elección fue a favor o en contra del gobierno nacional. Lo que de por sí puede adjudicársele al gobierno como un logro, ¿no? Es decir, estar ellos en el centro de la escena, como le gusta siempre estar a Milei, ¿no? Entonces, la gente que votó a favor, votó, digamos, no tanto por apoyar a Milei, sino porque consideró que la oposición no es alternativa y porque tenía miedo, como dice la gente, que todo se vaya al traste, ¿no? La gente lo dice de otro modo, pero bueno, vamos a tratar de utilizar palabras más suaves para la audiencia que escucha. Sí, sin duda había una sensación de que todo podía irse al traste, entonces la gente votó a favor del gobierno de alguna manera por miedo que eso pudiera suceder, ¿no? Eso por un lado. En el lado de la gente que votó en contra, no votó por un proyecto propio deslumbrante, sino que votó, como se dijo en varios lugares, para pararle el carro a este gobierno cruel. Entonces, ese sí es uno de los factores. Se votaba polarizado por a favor o en contra de un gobierno sin que haya un proyecto alternativo fuerte, creíble, que vuelva a enamorar a la gente. Ese es un punto. Pero quería decir otras cosas que son de mayor calado. Recién hace 2 años de la última elección, y si bien recuerdan, los análisis de la última elección tenían mucho que ver con el surgimiento de una nueva generación, de una generación que tiene una memoria diferente de la generación anterior, ¿no? Generación que por supuesto tiene muy incrustado el tema de los derechos humanos, el tema de la dictadura, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? La simbólica y la narrativa de la generación, digamos, anterior, que sufrió justamente los dolores de una sangrienta dictadura, pero la nueva generación que surgió, esa fue la que llevó, como bien recuerdan, a Milei al poder. Un trazo generacional de ese tipo no se borra en 2 años, ni se borra con eslóganes de coyuntura. Entonces, esa generación siguió apoyando, digamos, como para no admitir, digamos, el fracaso de lo que creen que es su proyecto propio, dijeron, bueno, vamos a darle una chance más a este gobierno, no vamos a admitir que nos equivocamos hace 2 años, y bueno, esa grieta generacional todavía existe. Y hay otra grieta, y perdón que me extienda en este comentario,
pero ya que estamos en el análisis de los porqués, es necesario. Recuerden bien que en aquel momento dijimos que los más excluidos, es decir, aquellos que no tenían, digamos, protección social, que no estaban en blanco, etcétera, todo el pueblo precarizado, que en ese momento era un segmento importante y que votó vengativamente contra los que de alguna manera estaban con cierta protección social, eso no ha variado, se ha, si se quiere, digamos, incrementado. Entonces, sigue habiendo un voto venganza contra lo que en su momento se llamó la casta, que no era solamente la casta política, sino todas aquellas personas de ese segmento, digamos, que estaba un poquito más protegido, un poquito más cuidado, que tenía laburo y estaba en blanco. Entonces esas son como 3 líneas de análisis que creo que habría que considerar a la hora de entender un poquito el resultado. Seguro que hay más. ¿Cree que las declaraciones de Donald Trump hicieron mella ahí en la elección? Sin duda, está relacionado con esto que dije al principio, que la gente pensó que todo se iba al traste, ¿no? Esa era, o sea, era o yo o el caos, era lo que la gente recibió de ese mensaje de Trump y de Milei, que se trasladó a Milei. Entonces la gente, para que la cosa no empeore más todavía, de alguna manera le puso un votito a este señor, para que haya cierta gobernabilidad y pruebe lo que dijo hace 2 años, de llevar a la Argentina al nivel de Irlanda, por ejemplo, que ayer ganó la izquierda con 63%, ¿no? Ojalá que nos lleven a ese camino. Siento también que hay como un sector de la población que tiene como una imagen muy idealizada de Estados Unidos, y es como que todo lo que venga de allí es bueno, digamos. Hay como una cuestión ahí, como un camino, un faro, es como queremos ser Estados Unidos, ¿no? Una idea así que es bastante potente. ¿Cómo ves la injerencia de Estados Unidos justo en la región? Porque ahora, bueno, hubo varios ataques en el mar a personas que supuestamente acusados de ser narcotraficantes. A su vez, estas amenazas constantes hacia Venezuela. Está como tensa la región. Sí, la cosa está muy difícil porque, digamos, en el corto plazo lo que Estados Unidos quiere es sacar a China del mapa, cosa que no va a poder hacer por digamos, por la economía china y por la situación general. O sea, inclusive esa es una contradicción que va a tener este gobierno de Milei, que ya la tiene y que la va a seguir teniendo, que es: dependemos económicamente de China en gran medida, y esta alianza con los Estados Unidos, todo esto que van a venir dólares y todo esto, la gente lo asocia con aquella mentira que los sueldos iban a ser en dólares, en fin. La sociedad con Estados Unidos siempre es mala. La situación es difícil. Estados Unidos siempre necesita un enemigo externo. La argumentación siempre es ficticia, siempre es mentirosa, como fue en Irak, como fue en otros lugares, en Libia, ¿no? Para invadir a esos países. Justamente quiero añadir un argumento, que es: Estados Unidos necesita un enemigo externo justamente por la gran fractura interna que tiene, es decir, para intentar, digamos, unir de algún modo a los estadounidenses en pos de un objetivo bélico, pero eso ya no va a funcionar. O sea, Estados Unidos es una sociedad fracturada, Estados Unidos ya no es un faro, y la gente cada vez más se va a ir dando cuenta de eso, de que ese arraigo cultural que tiene en Argentina y en otros países, sobre todo de la clase media para arriba, la idea de que Estados Unidos es un país espectacular, eso se va a ir cada vez desgranando más. Es curioso porque estaba un análisis medio... que antes era... El enemigo eran los árabes, ¿no? El terrorismo, y ahora aparecen lo woke. Y de golpe lo woke está dentro de Estados Unidos, digamos. Estuvimos viendo un montón de manifestaciones
en contra de Trump, con esta idea de que se cree como una especie de rey. Y bueno, en este sentido es como que sí, se fragmenta hacia el interior. Así es, así es. ¿Cómo ves? Hubo elecciones también en Bolivia, donde también hubo una disputa entre dos derechas. ¿Qué análisis haces de ahí? ¿Era lo mismo que ganara una u otra? Es un problema de modales y de tiempos, ¿no? Uh-huh. Era bastante lo mismo de trasfondo, pero el tema es que justamente el que ganó, Paz Pereira, ganó gracias al apoyo que le dieron los que no entraron en la segunda vuelta, es decir, muchos de los que votaron nulo, dado el llamado de Evo Morales a votar nulo, un 20% de la población, es un porcentaje importante, y algunos de esos han votado a Paz Pereira para que no entre Tuto Quiroga, que es directamente un emisario del Departamento de Estado. Uh-huh. Pero lo que quería remarcar antes de entrar en cualquier análisis latinoamericano es nuevamente este tema de los ciclos, ¿no? O sea, si vos pensás la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia, igual que la Revolución Bolivariana y otras, llevan décadas, ¿no? Entonces, en ese periodo, y es lo mismo que pasó acá en Argentina, vuelvo al argumento inicial, surge una nueva generación que tiene una memoria diferente. No es que la generación joven se olvide o, como suele decirse, no tenga memoria. No, tiene una memoria diferente. Eso hay que entender en el análisis político. Uh-huh. Los jóvenes de hoy les parece que aquello que para los más viejitos es vivencia pura, para ellos es un cuento antiguo. Es lo mismo si uno se pone a pensar cuando te cuentan, qué sé yo, de la Guerra Mundial o de la República Española. Claro, está en los libros de historia, pero no tiene la fuerza que tiene en la memoria de una generación la vivencia directa, ¿no? Entonces, eso, el tema es que, y me adelanto a tu próxima pregunta, ¿cómo se sale de esto? Que seguramente... No sé si vos o Manu querrán hacer esa pregunta. Siempre me la reservo para el final. Esa. No, estaba pensando esto que decís de esa no memoria que se tiene con esta nueva generación. Seguramente van a tener una nueva memoria con lo que está pasando ahora, digamos. Los que estén más o menos despiertos se estarán dando cuenta que esto es una cagada. Bueno, depende desde dónde lo mires. Yo creo que para entender hay que ponerse en la piel del que piensa, ¿no? Desde afuera, sí. Digamos, del que tiene otra memoria o otra postura, ¿no? Vos imaginate, qué sé yo me pongo en la piel del pibe que sale con la moto a repartir todos los días. Uh-huh. O el que anda con el Uber, o tantos otros que están en las esquinitas limpiando vidrios o cuidando coches, ¿no? Uh-huh. Que son un porcentaje muy grande y cada vez mayor. Lo que ellos se preguntan es, si cambia el gobierno, ¿va a cambiar mi vida realmente? ¿No? Eso es lo que ellos se preguntan. Entonces, uno pone toda una cantidad de cuestiones que uno conoce en el tablero y uno dice, y sí, probablemente tengan más dinero las universidades, la escuela pública, los hospitales, pero eso es una hipótesis, ¿no? No sé si es una vivencia real de aquel que está a la intemperie. Entonces, no, pero por ahí, me imagino que la vivencia real puede ser que tienen un abuelo jubilado, que tienen, no sé, algún familiar que quedó sin trabajo. Bueno, todos los ejemplos. Es así, pero digamos, vos sabés que no es fácil hoy conectar todas las neuronas, ¿no? O sea, conectar estructuralmente toda la situación, porque en realidad es un sistema, no es un gobierno, ¿no? Claro. Es un sistema y la gente de alguna manera intuye que si no cambian las reglas de juego generales, tampoco va a cambiar su situación. Es decir,
podés poner una curita, podés poner un parche, podés mejorar, digamos, un poquito, o sea, ponerle un almohadón al asiento duro de madera, pero sigue siendo un asiento duro de madera y la gente de alguna manera intuye, y esa es la protesta sorda de la gente, intuye que los políticos se suben para acomodarse ellos y a su familia. Fíjate lo que está pasando en el este, ¿no? Que por cierto mañana tenemos un evento interesante en relación a las elecciones de Nepal, de Indonesia, de Bangladesh, ¿cómo se llama?, de Filipinas, donde la juventud sale masivamente a protestar contra el nepotismo, a protestar contra el acomodo, a protestar contra los privilegios políticos. Entonces hay todo un tema, digamos, donde la gente está intuyendo que las reglas de juego actuales de la política no le van a cambiar la vida. Entonces esa es la protesta sorda que se está escuchando. Ahí va. Bueno, ahora sí. Y bastante, sí. Es que hay que salir porque, digamos, estamos en un punto bisagra, ¿no? Es como de acá al fascismo no queda mucho. Como que claro, uno tiene esa sensación. Fue lo que la gente en su momento pensó, que además hay muchos otros factores psicosociales, como el tema de la disgregación en el tejido social. Entonces la gente se siente muy, muy aislada, muy, digamos, muy desprotegida, necesita algún tipo de contención, ¿no? Entonces en su momento eso digamos, prometió el fascismo que lo iba a dar, ¿no? Una identidad, una cosa como dura, de dónde protegerse, dónde cobijarse. Pero hablando ya en términos de cómo se sale de esto, me hace acordar a una anécdota, que es un señor que va al médico y le dice: doctor, me duelen las extremidades, tengo presión alta, se me entumecen los pies, ¿no? Y el médico le pregunta: bueno, ¿y usted hace ejercicio habitualmente? No, estoy sentado todo el día en la oficina. Le dice: bueno, señor, yo le puedo recetar una pastillita que capaz que le modere los síntomas, pero en realidad lo que usted tiene que hacer es ejercicio físico, alimentarse mejor, etcétera, etcétera. Es decir, pretender una respuesta rápida, fácil, a un tema que digamos que es estructural y se viene acumulando desde hace bastante tiempo, es una ingenuidad absoluta. La pregunta acá que habría que hacer, en vez de ¿qué tiene que pasar afuera para que mi vida mejore?, la pregunta es: ¿qué es lo que va a hacer usted para que la vida de todos mejore? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Es decir, de acá se sale con el protagonismo real de cada uno, de cada una y del pueblo en general. Ese es un tema, pero va mucho más allá. El sistema en el que estamos se sustenta sobre una escala de valores horrible, ¿no? No es un gobierno, es un sistema de valores horrible donde lo central es el dinero, es la propiedad, son los objetos, y la gente no importa. Ese es el problema central. Entonces, una de las tareas a las cuales deberíamos abocarnos cada uno, cada una y todos en conjunto, es saber cómo le damos otro sentido a nuestras vidas, cómo pensamos que la vida está para otra cosa, no para acumular objetos, más allá de la lógica necesidad que todos tenemos y de las mejoras en el confort que nos deseamos para todos colectivamente. Entonces, ese cambio en la escala de valores es más difícil de lograr, pero es imprescindible, porque fíjate que el sistema se sostiene en base a la naturalización del dolor y el sufrimiento. O sea, todo el mundo sufre diariamente porque lo joden en el laburo, porque tiene que ir obligado a laburar 8, 10 o 13 horas como se pretende ahora en el gobierno. Entonces la gente sufre, digamos, sufre el dolor también de este sistema, la explotación, la exclusión, etcétera, y sin embargo no se revela porque ha naturalizado
que el dolor y el sufrimiento son consustanciales a la vida humana. Entonces, ese es el primer punto que hay que desalojar. Somos protagonistas de nuestra vida y de la vida colectiva. Vamos a salir juntos si logramos modificar la escala de valores dentro de nosotros y en la sociedad como conjunto y desnaturalizar el dolor y el sufrimiento como parte de la vida. Esa es la rebelión que tenemos que encarar y que venimos encarando desde hace un tiempo, con éxitos y fracasos. Si no es como el acostumbramiento del sapo, ¿no? Que se va acostumbrando al agua caliente hasta que queda hervido. Así es, así es. Entonces, el dolor y el sufrimiento, rebelarse contra el dolor y el sufrimiento como parte consustancial de la vida y aprender a superar el dolor y el sufrimiento, ese es el primer paso de la revolución. También digo, tiene que ver con esto de dejar de esperar de que aparezca una especie de salvador, digamos, que venga a resolver todas las internas partidarias. O que se vaya a resolver en las elecciones. Así es, así es. No esperar 2 años para hacer la militancia. Apostar a... Perdón, sí, dale. No, digo, no esperar 2 años para hacer la militancia, hay que hacerla hoy. Si tenés que ir a charlar con la vecina, con el pariente, con el comerciante, con alguien... Sí, pero a veces no se trata de charlar, porque está mucho eso, ¿no? De hay que charlar, hay que juntar. A veces es solamente el ejemplo de la vida propia, digamos, sí, lo que contagia. Espacios. Sí, o generar espacios, digamos, es lo que termina contagiando. Porque en esto de la charla hay como una cuestión media de imposición o de convencimiento al otro y qué sé yo. Y creo que hay un poco de hartazgo y la gente se cierra bastante a eso. Sí, capaz así es re antiguo. Tan antiguo como el tema de seguir sosteniendo liderazgos que en su momento fueron importantes, donde la gente puso su esperanza, les dio aire, les dio vuelo, y entonces esos liderazgos devolvieron a los pueblos digamos, cosas interesantes. Pero hoy yo insisto, cada uno es protagonista en su medio, en colectivo. Las soluciones no van a venir de arriba para abajo, las soluciones van a venir de abajo para arriba, y hay que preguntarse en qué mundo quiero vivir, en qué situación quiero estar, y no solo para mí, sino para la gente que me rodea, porque pensar que yo voy a estar mejor si los demás no avanzan es ridículo. Bueno, Javier, gracias. Has alivianado un poco mi pesar. Me alegro mucho, ese era el objetivo de esta conversación, y además siempre abrir el futuro, porque el futuro en realidad es invencible. Por eso tenemos imaginación, que es una característica fundamental del ser humano, de la humanidad, y tenemos que seguir creando, la historia no se termina ni ayer ni mañana, la historia sigue. Entonces, gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con la gente que nos escucha y nos mira. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando recién con Javier Tolcacher, que es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la Agencia Internacional de Noticias Presencia, que además recientemente han inaugurado ahí en Bangladesh. Así es, una redacción en Bangla, que es un idioma muy importante para ellos, es parte de su identidad nacional, y justamente la revolución nacionalista de su momento, la independencia del colonialismo, en su momento que ya era pakistaní, ni siquiera era inglés, la lograron gracias a afirmar que querían hablar, escribir y pensar en su propio idioma, que es el Bangla. Ahí va. Bueno, gracias, Javier. Nosotros nos vamos a ir a una pausita con un tema de Charlie.